comenzó a llover. Vamos a ver cómo sigue, si podemos poder continuar hasta Cachi. Buenos días, ¿cómo están todos? Otro día más en Salta. Nos ha tocado un día precioso para recorrer el día de hoy. Esperemos que continúe así. Y hoy vamos a visitar la Cuesta del Obispo y vamos a ir rumbo a Cachi. Es un lugar que ya visitamos en otro momento, hace unos años atrás, un lugar que nos gusta mucho y que tiene unos paisajes increíbles. Saliendo de Salta capital, tomamos la ruta 68 y luego de haber pasado por la localidad del Carril y también por Chicoana, vamos a tomar la ruta 33. Aquí comienza la quebrada de Escoipe. Este camino es un encanto para la vista, con cerros de colores y hermosos paisajes de los valles calchaquíes que van apareciendo uno tras otro. Al principio del recorrido, el paisaje es todo verde, típico de la selva de montaña, con árboles altos como los laureles y nogales que van acompañando el recorrido del río Escoipe. Hacemos nuestra primera parada y tenemos esta imagen preciosa ascendiendo a la Cuesta del Obispo. Buenas, ¿seguimos? Seguimos. El camino es sinuoso y va cruzando el río Escoipe a través de varios puentes. La distancia de Salta capital a Cachi es de 160 kilómetros, dependiendo de las paradas que hagan y el tiempo que se queden en cada lugar. El recorrido tiene una duración aproximada de 3 horas y media. Qué precioso es este lugar, la verdad, una belleza, una paz absoluta. Solamente se escucha el ruido del agua, del viento, los pájaros. Paradas como esta seguramente vamos a hacer montones. ¿Seguimos? Dale, seguimos. A lo largo de la quebrada de Escoipe van a encontrar pequeños pueblitos dispersos entre las montañas. Son parajes como Aguas Negras, San Martín, San Fernando de Escoipe y muchos lugares donde pueden detenerse y disfrutar del entorno.
Otra de las paradas es frente al puente del Malpaso. El nuevo puente se inauguró en 2017. Nosotros nos quedamos sobre el puente viejo, disfrutando de estos hermosos paisajes. La quebrada de Escoipe se encuentra a 57 kilómetros de Salta capital y se extiende de Chicoana hasta la base de la Cuesta del Obispo. Estamos transitando por la ruta 33, este es el cauce del río Escoipe. Como fueron viendo, solamente en esta época del año hay un hilo de agua prácticamente, pero miren lo ancho que es esto, es impresionante. La verdad que toda esta ruta es impresionante. Desde que uno empieza con las montañas tan verdes, llenas de vegetación, va cambiando completamente. Ahora empezamos a ver los primeros cactus y también miren cómo cambió el color de las montañas. Empiezan a ser más amarronadas, más rojizas. La verdad, una maravilla este camino. Disfruten junto a nosotros de esta variedad de colores y hermosos paisajes. ¿Cuántas paradas vamos a hacer en este trayecto? No lo sabemos. Montones seguramente, pero también vale la pena. Este lugar es increíble, unos colores impresionantes. Llegamos al mirador San Fernando de Escoipe, un lugar mágico rodeado entre montañas.
A medida que avanzamos, el camino va teniendo más curvas y contracurvas, hasta llegar a la Cuesta del Obispo, donde allí se convierte en camino de cornisa. Viendo acá es que arriba en la montaña, no sé si se puede apreciar, se está poniendo muy feo. ¿Se acuerdan que al principio del video del paseo les dijimos que estaba bonito en Salta capital? Bueno, vamos a ver qué nos espera más adelante. Bueno, no pasó mucho tiempo que comenzó a llover, así que vamos a ver cómo sigue, si podemos continuar, si podemos mostrar algo. Y en realidad, ¿qué nos espera nuevamente allá arriba, ¿no? Para poder continuar hasta Cachi. Termina el asfalto, comienza el ripio. En este sector comienza la Cuesta del Obispo. Tenemos un trayecto de ripio. Vamos a ver qué nos espera más arriba. Este tiempo es muy cambiante acá, cambia mucho el tiempo. Cuando está despejado en Salta, quizás esté lloviendo en Cachi y viceversa. Así que capaz que tenemos suerte y más adelante para de llover. La Cuesta del Obispo tiene 20 kilómetros y a medida que se va subiendo, se van descubriendo vistas increíbles del valle que va quedando a sus pies.
Bueno, muy bien, paró de llover un poco, bajamos, aprovechamos a hacer esta imagen de este lugar que es impresionante. Vamos girando. Por suerte se despejó, se puede ver la imagen de la ruta. Miren qué bonito que es esto. Seguimos avanzando y poco a poco nos vamos acercando al mirador de la Cuesta del Obispo. Bueno, por lo menos acá paró de llover y está un poquito más claro. Inclusive hay algunos rayitos de sol. Desde este punto van a tener unas vistas hermosas al valle. Desde este lugar tienen una vista panorámica de todo el camino que fuimos recorriendo. Entre nubes nos vamos acercando al punto que da origen al nombre de este camino.
llegamos a la Cuesta del Obispo. Lamentablemente está cubierto de nubes y en este sector no se ve nada, pero más abajo podemos tener una linda vista también de lo que es esta cuesta. Cuenta la historia que en el siglo XVII el monseñor Cortázar atravesó estos cerros a caballo, en un viaje que llevó varios días. Una de esas noches tuvo que hacer una parada en el camino y eligió este tramo para dormir. A partir de allí, los lugareños empezaron a llamar a este camino como la Cuesta de la Dormida del Obispo. Sin embargo, en la actualidad, el nombre se acortó, quedando directamente como la Cuesta del Obispo. Viendo la Cuesta del Obispo, allá a lo lejos, y con el cartel del Parque Nacional, del inicio del Parque Nacional Los Cardones, les contamos que, bueno, al fin y al cabo, Yani, pudimos ver un poco de la cuesta. Un poquito de la cuesta se pudo lograr ver, se nos venían las nubes encima, pero algo se disipó y pudimos tener algunas imágenes. La verdad que el lugar es hermoso, el camino es muy muy lindo. Acá, a unos metros, se abre el camino a Valle Encantado. Acá tenemos el ingreso al Valle Encantado y vamos a conocerlo. Asoma un poquito el sol y les contamos que a solo 1 kilómetro de la ruta 33 tenemos el Mirador Taruca. Un lugar precioso, y si así está lindo con este día, que sale un poquito el sol, que se nubla, que más que se nubla, que sale el sol, imagínense con un día completamente despejado. Los colores de este lugar son preciosos. Y en este lugar estamos a 3.225 metros sobre el nivel del mar. Ahora seguimos hasta el final del camino. El recorrido por el valle tiene 4 kilómetros y se puede hacer a pie o en auto. Antes de llegar al final, hacemos una nueva parada para disfrutar de este lugar. Llegamos al final del camino, llegamos a la área recreativa del Parque Encantado. Aquí tienen lugares como para sentarse, tomar algo, comer y disfrutar de este paisaje que es maravilloso. Sus panorámicas y las diferentes tonalidades de los cerros son sin lugar a dudas un espectáculo de la naturaleza.
Así dejamos Valle Encantado y retomamos la ruta 33 rumbo a Cachi. En este punto tiene otra vista de lo que es la Cuesta del Obispo. Hermosa vista. Y acá abajo tiene el ingreso a lo que es el Valle Encantado. Frente nuestro, la pequeña capilla de San Rafael y la Piedra del Molino. Acá tenemos la Piedra del Molino y estamos justamente en el mirador Piedra del Molino. Estamos a 3.457 metros sobre el nivel del mar y es el punto más alto de la Cuesta del Obispo. Desde aquí se aprecia una extraordinaria vista a la quebrada de Escoipe. San Rafael Arcángel es el patrono de los viajeros. Y acá tenemos la pequeña campana de la capilla, la podemos tocar desde acá. Dejamos el camino sinuoso y aquí el paisaje cambia completamente. Hacemos una nueva parada. Acá estamos en el mirador Ojo del Cóndor y allá a lo lejos, no sé si se llega a apreciar, por allá a lo lejos tienen la recta del Tintín. Desde este punto comienza la recta del Tintín. Esta recta se prolonga por 19 kilómetros. A la mitad del recorrido por la recta del Tintín, nos detenemos nuevamente. Seguimos haciendo parada tras parada y aquí tenemos el inicio del sendero del Mirador del Cardonal. Esta es un área protegida para preservar los cardones.
Nos vamos del Secreto del Cardonal y un poco más adelante tenemos una nueva parada en el Mirador La Ventanita. Esta es una antigua edificación de adobe donde se puede tener una muy linda vista a los cerros y valles calchaquíes. Así nos acercamos a la localidad de Payogasta. Este hermoso poblado se destaca por su belleza y por ser un pueblo muy tranquilo. Sus angostas calles de tierra, donde aún preservan construcciones de adobe, son testigos del paso del tiempo. Durante el mes de julio se realiza aquí la Fiesta Provincial del Pimiento. Finalmente llegamos a Cachi. Este pueblo está ubicado sobre la Ruta 40 a unos 11 kilómetros al sur de Payogasta. De todos los pueblos de los valles calchaquíes, este es uno de los más pintorescos y recomendados para conocer. Les podemos asegurar que Cachi fue uno de los pueblos más bonitos que visitamos en nuestro recorrido por Salta. Los invitamos a que nos acompañen a recorrerlo, pero eso va a ser en el próximo video. Si te gustó este video, no olvides dejarnos tu like y todos los comentarios que quieras. Pasa también por todas nuestras redes sociales y si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento. Los esperamos en nuestro próximo capítulo.